Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra plática de perspectivas económicas 2022. Con nosotros están Juan Morales y, perdón, Juan Verón y Omar Morales, Head de Inversiones y en CIO de Inversiones, para platicarnos un poquito sobre qué ha estado aconteciendo en el mercado y qué es lo que se espera para este próximo 2022. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas en la plataforma y al final de la sesión o durante la sesión las estaremos respondiendo. Eh, Sin más que nada, los dejo con Omar para que inicie la plática. Gracias, Graciela, y muy buenos días a todos. Pues prácticamente este primer webinar trimestral del año, me gustaría sí hacer un recap de qué sucedió en 2021, perdón. Fue un año de rendimientos bastante buenos en los activos de riesgo, un año en donde después de haber vivido la contracción de crecimiento económico más rápida derivada de la pandemia, muchas de las cadenas productivas se vieron afectadas y yo creo que uno de los riesgos más importantes o que no habíamos visto en mucho tiempo después de la crisis financiera, volvió a resurgir, ¿no? Entonces creo que ese es un factor muy importante. Y también me gustaría sobre todo platicar con Juan esto que hemos estado discutiendo nosotros dentro del equipo de inversiones desde octubre, noviembre, en cómo estamos viendo el posicionar los portafolios, ¿no? Recuerden que mucho de nuestra labor para todos nuestros clientes es más que tratar de predecir el futuro, lo que nosotros nos enfocamos en hacer en los portafolios es prepararlos de la mejor forma para que absorban los diferentes choques de volatilidad o los diferentes eventos que se dan en los mercados financieros que son realmente impredecibles y que nosotros creemos que la mejor forma de tener un portafolio es estar diversificado y estar absorbiendo estas oportunidades de la mejor forma en los portafolios. Entonces será una plática que tendré con Juan. Vamos a poder estar viendo las preguntas, entonces las podemos ir contestando conforme vayan saliendo o también habrá un espacio al final del webinar para este tema de preguntas y respuestas. ¿Qué vimos en los rendimientos de 2021? Pues lo que nosotros vimos en los rendimientos de 2021 fue prácticamente un episodio de mucho riesgo. Déjenme ver porque estoy escuchando un poco de ruido ahí. Juan, te voy a poner tantito aquí en mute. Listo. Vimos un episodio en términos de activos como los commodities, activos como las criptomonedas y activos como la renta variable con un retorno bastante positivo, ¿no? Realmente lo que pueden ver en 2021 es que el mayor perdedor o el asset class que tuvo retornos muy negativos fue la renta fija y la renta fija en todo el mundo, ¿no? Realmente la renta fija en todo el mundo pues ha sido esta expectativa de mayor inflación, el activo que más se vio golpeado, pero como pueden ver en los 12 meses, esto al cierre de diciembre, la volatilidad nuevamente muy alta, pero los commodities en general con un retorno cercano al 26% en dólares, la renta variable global con un retorno 14% en dólares. El mayor ganador en este mercado de renta variable fue Estados Unidos, que siguió demostrando un dinamismo bastante fuerte y un dinamismo bastante bueno en términos de la actividad económica y la recuperación económica después de los estímulos. Pero yo creo que el mayor ganador en términos de sectores, pues tiene que ver con la energía. Realmente este efecto que se produjo después de la crisis, en donde vimos inclusive el petróleo y las disrupciones que se generaron en 2020, cuando vimos el petróleo y estas noticias del petróleo tradeando los futuros, sobre todo en territorio negativo, etcétera. Hubo muchos efectos de segundo orden que se dieron en términos de la inversión y que yo creo que van a seguir este año teniendo muchos impactos en diferentes partes de la actividad económica, pero también de las variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, creo que es un factor muy importante a seguir identificando en términos de este sector energético, que ha sido uno de los principales contribuidores a la inflación global, cómo puede seguir impactando este tipo, ¿no? Pero como pueden ver,
el petróleo con un 55%, el carbón, el cobre, o sea, realmente commodities o mercancías y activos que están relacionados mucho con este sector de energía con retornos muy, muy interesantes. Este año, inclusive si lo vemos 12 meses, digo, van 10 días del año, 11 días, pero si lo vemos ya con el ajuste que se dieron, sobre todo estas criptomonedas, los commodities han seguido siendo los líderes en términos de retorno en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales características que vimos en retornos de 2021. Un año bueno para la renta variable, un año muy bueno en términos de cómo se ha dado este seguimiento en términos de recuperación económica. Sí, mucha divergencia. Yo creo que ahí dentro de la renta variable el gran perdedor, pues claramente es China. China, un país que se vio impactado mucho por las condiciones geopolíticas, sobre todo internamente en términos de China, no necesariamente una actividad económica, sino más bien la incertidumbre en términos de qué puede estar haciendo el gobierno chino a futuro y cómo puede estar reconfigurándose, ¿no? Pero como pueden ver en esta lámina, el retorno de renta variable, el Standard & Poor's cercano a un 25%, la renta variable global cercana a un 14%. Latinoamérica, yo creo que el que destaca ahí es México dentro de los ganadores de la renta variable dentro de Latinoamérica, mientras que Brasil y Chile, por condiciones políticas, sobre todo mucha volatilidad en el entorno político en Latinoamérica, afectó los retornos en el año 2021, ¿no? México, yo creo que se destacó mucho en términos de esta recuperación económica en sectores, sobre todo relacionados con en lo que México ha sido un líder por muchos años, ¿no? Lo que tiene que ver con hospitalidad y turismo. Realmente ver sectores como el de las aerolíneas, que tuvo mucho impacto en cosas específicas, pero los aeropuertos teniendo crecimientos y recuperación importante, el crecimiento del sector turístico y la ocupación hotelera y sobre todo las penínsulas creciendo a un ritmo mucho mayor que el sureste y que la parte a lo mejor centro y norte del país. Yo creo que tiene que ver mucho esta diferencia en cómo la diversificación y los diferentes sectores se ven muy, muy específicos. Europa, un retorno cercano al 10%, y Canadá, que tiene mucha exposición a este tipo de commodities de energía, pues también con un retorno cercano al 20%, ¿no? Yo creo que algo que nosotros discutíamos mucho para este outlook, este entorno de 2022, tiene que ver con esta foto que estamos viendo de retornos de doble dígito. Yo creo que ver 2021 y 2022 con retornos de doble dígito en renta variable sí nos emociona mucho, pero también pues va a ser parte de lo que estemos discutiendo en cuáles son las expectativas de este outlook para este año y los portafolios. En el caso de los sectores de Estados Unidos, como pueden ver aquí, tenemos los sectores que están correlacionados a los movimientos de tasas de interés al alza, sobre todo con una sensibilidad muy fuerte, y los que destacan, como les mencionaba, la energía y el sector de real estate. El sector de real estate, una correlación muy importante a las tasas negativas, sobre todo porque generalmente ofrece pues algún tipo de protección inflacionaria. Realmente la perspectiva en términos del valor de una inversión de real estate es esta protección inflacionaria, y vemos que el año pasado pues tuvo un retorno cercano al 40%, entonces muy destacable. Tecnología y sobre todo estas compañías innovadoras, un sector cercano al 30%, mucha volatilidad en el sector tecnológico, sobre todo en los últimos trimestres, pero ha mantenido su crecimiento y ha mantenido pues un ritmo de generación de utilidades bastante bueno. Yo creo que Estados Unidos demostró con lo que vemos en esta foto de los sectores con un retorno que no hay ningún sector que rinda menos del 10%. Este liderazgo en términos de la confianza que se ha puesto en esta recuperación liderada por Estados Unidos, sobre todo en términos de estímulos económicos, estímulos fiscales, las expectativas también de mayor crecimiento
comparado contra el resto del mundo, pero sobre todo yo creo que mucho de la preferencia de los inversionistas, pues al final es el mercado más grande del mundo, ¿no? Recuerden que Estados Unidos tiene una capitalización de mercado o el tamaño de las acciones que cotizan en el mundo, en representativas de Estados Unidos, es más del 50%. Entonces, pues sí, mucho de este liderazgo y de esta exceso de retorno comparado contra los demás países también tiene que ver por este posicionamiento y esta preferencia por los diferentes inversionistas a nivel global. Pues sin más, yo aquí me gustaría empezar con Juan, sobre todo tratando de hacer una visión mucho más general en términos económicos, que creemos que es algo de lo que puede empezar a permearse en este año 2022, pero sobre todo también los riesgos que estamos viendo, ¿no? Entonces, Juan, muy buenos días. Gracias por acompañarme en este webinar trimestral. Y la primera pregunta que quisiera hacerte tiene que ver con qué podemos esperar en términos económicos o macroeconómicos de cambio de divergencia con respecto a 2022. Gracias, Omar. Buenos días a todos. Un gusto poder tener a ustedes en este inicio de año y poder darles el Outlook 2022. Vamos a empezar, digamos, creo que Omar ya describió muy bien cómo fue el año 2021 y vamos a tratar de decir qué tenemos de parecido en el 2022. Lo primero y principal, el crecimiento económico continúa en el año 2022 y eso es bueno. Ustedes saben que habíamos comentado en otras sesiones que estábamos en principio de ciclo, eso fue para la segunda parte de 2020, también lo fue para 2021 y para 2022. ¿Cuán largo puede ser este ciclo? Una pregunta interesante. Ya en otras oportunidades comentamos que la Biblia decía que los ciclos duran 7 años, no sé si la sentencia bíblica es tan adecuada, pero lo cierto es que el ciclo anterior duró 11 años y medio. Y en este momento estaríamos en el segundo año del ciclo. O sea, tenemos que estar contentos que por delante tenemos muchos años y muchas oportunidades. Habiendo dicho esto, el crecimiento económico va a estar, la inflación también va a estar, vamos a tener inflación en el año que viene, no va a ser la misma tasa de inflación. Recordemos que la inflación de Estados Unidos se está pensando prácticamente en un 6.7 para el año 2022-21, y la verdad que en el caso de México estaría 7 y algo, ¿no? O sea que parece que gran parte de la inflación local es producto de la inflación global, lo cual es cierto. ¿Eso va a continuar para el año que viene? Sí, va a continuar. Pero ¿a qué niveles de tasa de inflación? ¿A esos niveles? No, no. Se esperaría que haya una desinflación y una convergencia en los países desarrollados más hacia la zona de 3%, digamos, en Estados Unidos, 3, un cuarto, y aquí en México ya pensando en unos niveles cercanos yo me animaría a decir, al 4,5, una cosa así como un número que podría ser razonable en términos de tasa de inflación. Perfecto. Vamos a tener inflación, vamos a tener crecimiento económico, vamos a tener pandemia. Yo creo que más que pandemia, vamos a tener algo más light que pandemia. Ya sabemos cómo es Omicron, ya están todos los medios, se contagia más rápido, más fácil, hay mayores niveles de gente asintomática y está más prolongado el test negativo por tiempo más prolongado y contagia por mayor tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de contagio es astronómicamente más elevada, pero su letalidad es sumamente baja. Entonces, estamos en una situación donde todavía vamos a tener pandemia. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener crecimiento en las utilidades, vamos a tener crecimiento en las utilidades, vamos a tener todavía una dominancia del crecimiento global de Estados Unidos, sin duda. Y lo otro que surge es, bueno, ¿qué hay de diferente? Bueno, lo que tenemos como diferente y que aparecen como importantes riesgos son, primero, que la Fed, que aparentemente iba a subir las tasas en el año 2022,
y que estaría retirando y estaría comprando menos activos al mercado, no solo que va a estar subiendo más veces las tasas de lo que se esperaba 1 o 2 veces, ahora ya se habla de 3 veces en el 2022, y además de eso, esos estímulos que está haciendo el mercado monetario lo va a hacer más rápido, y aparentemente no solo eso, sino que la Fed tiene un balance muy grande que lo va a estar retirando, ¿no? Ese balance se va a estar retirando, son más de 5 trillones de dólares, lo va a estar sacando, por lo cual vamos a tener una fuente contractiva, yo diría que bastante relevante para la economía desde la perspectiva monetaria, o para los mercados desde la perspectiva monetaria, más que para las economías. Eso, junto con el hecho de que vamos a tener algunos eventos geopolíticos, está ahí en el aire el tema de si Rusia va a invadir Ucrania o no. Tuvimos esto de Kazajstán. China y Estados Unidos no tuvieron ningún inconveniente hasta ahora. Yo diría que si bien no tuvieron ningún inconveniente, no significa que no van a tener ninguno por delante. Alguno va a estar apareciendo. Hay varios temas que están dando vuelta y que seguramente más de uno de ellos va a estar apareciendo. Por lo cual creemos que estos riesgos que están dando vuelta van a crear volatilidad macroeconómica, volatilidad en los indicadores y las expectativas, lo cual a su turno va a traer volatilidad en los mercados. Y la volatilidad en los mercados generalmente significa que las bajas que estuvimos viendo, que eran muy chiquitas cada vez que bajaba el Standard & Poor's, casi nunca llegaba al 5%, por decir un número, ahora lo van a estar haciendo probablemente con un poquito más de intensidad. En concreto, la economía va a seguir en su ritmo ascendente, va a haber nuevos riesgos, los retornos van a ser menores y seguramente van a aparecer posibilidades para ir rotando hacia otros mercados, como por ejemplo puede ser el mercado de China, que fue muy castigado, puede ser algunos mercados emergentes. Pero que seguro que aparentemente estaría rotando sería el caso de Europa, donde vemos que el crecimiento económico de Europa por primera vez va a superar a Estados Unidos, y ahí sí que tenemos oportunidades porque es un mercado que tiene un determinado nivel de desarrollo, no estaría un mercado que viene atrasado respecto a Estados Unidos, con valuaciones menores, no habría las contracciones monetarias que tendría Estados Unidos, y eso sin duda que le trae oportunidades, ¿no? Como para capitalizarse. ¿Cuál es el mega riesgo de la economía global? El super riesgo de la economía global es que la inflación sea muchísimo más persistente de lo que es, y esa mayor persistencia en la tasa de inflación obligue a todos los bancos centrales del mundo a seguir subiendo las tasas y en forma más agresiva, y que esto inclusive lleve a generar cargos fiscales muy elevados, pagos de intereses muy elevados para adelante, y genere que para acomodar esto los países tengan que realizar ajustes sus políticas fiscales, y esto a su turno sea un doble whammy, un doble golpe entre una contracción monetaria y una contracción fiscal que pueda llevar a la economía a una situación de stagflation o de bajo crecimiento económico con alta inflación. Ese, digamos, es el principal factor que puede abortar el ciclo económico, que en vez de hacerlo de 7 años, como dice la Biblia, o 11 años y medio, como fue el anterior, que pasa a ser un ciclo de pocos años, ¿no? Confiamos me lo han escuchado muchas veces, confiamos muchísimo en los bancos centrales y en los gobiernos como han administrado la crisis y en la forma que lo pueden administrar para adelante. Y si están tomando medidas de subas de tasas y de reducción de estímulos monetarios, es porque la realidad lo amerita, y seguramente lo están haciendo en forma adecuada. Yo me detengo en este punto para dar espacio a Omar, para que comente un poquito más sobre qué estaríamos esperando en términos de lo que son las clases de activos y cuáles son donde tenemos más preferencia.
Juan, antes de movernos a esas expectativas, hay una pregunta que tenemos aquí en términos de la inflación. Y un poco estoy incluyendo esta gráfica también para dar un poco más de contexto, pero me preguntan si tenemos alguna expectativa en términos de que la inflación tenga un pico o una reversión en términos de la tendencia que vemos en el mundo, ¿no? Digamos, un poco lo que me hace recordar esta pregunta es lo que vimos nosotros en 2021, pues fue estos impactos en las cadenas productivas y estos choques que vimos de demanda, sobre todo, que apretaron mucho las condiciones y los precios a nivel global. Pero también por disrupciones específicas en donde había menos semiconductores, menos insumos, el mismo coronavirus pues no permitía que la actividad económica regresara a 100% o como lo vimos en algunos países a ritmos previos a esta pandemia. Nosotros vemos alguna expectativa en términos del pico de esta inflación y que con eso pues la tendencia que veíamos observando en los últimos 12 meses disminuye un poco. Bueno, la pregunta es fantásticamente buena y obviamente es la pregunta del millón de dólares, ¿no? La pregunta de oro, ¿no? En los mercados, en los precios y en los bancos centrales, en la cabeza de quienes comandan los bancos centrales, tienen que el pico de tasa máxima de inflación se estaría dando en el mes de enero de 2022. O sea, la inflación año contra año de enero de 2022 sería la pico, ¿no? Y más que nada hay algunos que están discutiendo cuál es la inflación pico. Yo no me preocuparía tanto cuánto es la inflación pico en este mes. Yo lo que me preocuparía es cuál es la velocidad de baja para lo que resta del año, ¿no? Y ahí es como que aparecen visiones bastante diferentes, ¿no? Y todo lo que está implícito en los precios es que la inflación hace pico en el mes de diciembre, de enero de 2022, y a partir de ahí inicia una caída, ¿no? Así a modo de referencia, si uno se para en diciembre, con un dato concreto de diciembre, Estados Unidos estaría en 6.7 y se iría a un nivel de 2.73%, como mencionaba yo hace 7 años. En el caso de México, estaríamos en un nivel ahí cercano al 7 y algo por ciento, ya sea un nivel un poquito más elevado. Y bueno, de esta forma estaríamos diciendo que hacia el fin del año estaría bajando a 4 cuartos, ¿no? Ahora, esa forma de caída y la velocidad que lo haga depende mucho de las cadenas de valor y de cómo se administre la política monetaria y la política fiscal. A mi entender, están dadas las condiciones para que la inflación vaya teniendo un aterrizaje suave y el gran debate es cómo los bancos centrales y los gobiernos hacen aterrizar esta tasa de inflación, que bueno, en el caso de Estados Unidos tiene una variación de 3 puntos, en el caso de México también, cómo es posible bajar la inflación de un año contra otro en 3 puntos sin generar un aterrizaje más que forzado, digo, un aterrizaje accidentado, ¿no? Ese es el gran debate. A mi entender, generalmente si los mercados tienden a buscar formas de acomodarse y a funcionar en forma natural hacia un determinado nivel de equilibrio. Yo esperaría que la cadena de valor, las cadenas de valor bajen sus disrupciones, las cuestiones relacionadas con los containers, ahí creo que por ahí tiene una presentación, tenemos un gráfico, está haciendo pico en este momento, ya comenzó a caer, el tema de los semiconductores puede persistir un poco más, pero sin duda que van a estar a la baja, y confiamos que ambas cosas deberían ser relevantes. Acá en este momento tengo una presentación del lado izquierdo, el caso de los containers, dice cuál es el costo en dólares por container, es un índice general, y bueno, subió de 2 a 10, y bueno, ahora estaríamos viéndolo cerca
de 9, para fin de año no sería extraño verlo tranquilamente en la zona de 5, ¿no? Lo mismo puede pasar con el caso del petróleo. Podemos tener suba del petróleo todavía, pero en la medida que la oferta comienza a aparecer en forma lenta, sin duda que vamos a lograr que el precio se vaya acomodando, ¿no? O sea, vamos a tener todos estos factores que van a ser los dinamizadores de que la inflación sea más baja. Hay otro tema importante, que cuando se produjo la pandemia, ustedes saben que la gente no podía salir. Como no podía salir todo lo que está relacionado con servicios, no se podía hacer gasto en esas cosas. Entonces la mayoría de la gente lo que le puso mucho foco es a los bienes, ¿no? A comprar bienes, ya sea con especial énfasis a las cuestiones electrónicas, ¿no? Porque para tener entretenimiento durante la pandemia y para tener, digamos, esta nueva adaptación a este nuevo normal, ¿no? New normal, como dicen, de estilo de vida, ¿no? Y bueno, obviamente esto, al tratarse de electrónicos y otras cuestiones, computadoras, produjo el exceso de demanda de semiconductores que estamos padeciendo y que haga que no aparezcan tantos electrónicos tan fácil. Inclusive se desplazó a otros sectores como la automotriz, donde, bueno, México, que es un poquito productor mundial, está con algunas dificultades para ofrecer todo lo que quiere ofrecer. En concreto, se espera una baja de la inflación, la trayectoria de la inflación es clave, están dadas las condiciones para que eso suceda y somos optimistas en lo que vaya a suceder y en cómo se irán acomodando los mercados. Pero eso no significa que la inflación para el año 2023 ya va a estar en niveles normales. Y ahí sí que tengo un comentario. Cuando hay inflación, lo peor que se puede hacer es confiar en instrumentos de corto plazo o dejar el dinero en forma ociosa. Y es importante mencionar que no tenemos un escenario de estanflación, ¿no? Previsto nosotros. No, 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 no. Yo ahí soy muy optimista con el crecimiento económico, o sea, ese escenario de riesgo, de altísimo riesgo de que la inflación sea más elevada y esto genere contracciones monetarias y fiscales, que se produzca una caída en el crecimiento económico, no es el escenario central, es un escenario en cola, es el escenario de baja probabilidad, pero de alto riesgo. Nuestro escenario está mucho más volcado hacia un entorno donde los procesos de digitalización, los procesos de integración global y los procesos yo también diría, de resurgimiento un poquito de mercados emergentes que han estado muy atrasados, acompañen al motor global que ha sido Estados Unidos y tengamos una segunda ronda de crecimiento que permita impulsar a la economía global a una tasa de crecimiento razonable y persistente y que veamos para los próximos años una bonanza importante, ¿no? Somos optimistas, creemos que la tasa de crecimiento económico global debería estar en niveles al menos del 4,5%, ¿no? Al menos. Y que eso, hasta inclusive, yo creo que en el año 2023 hay gente que está debajo del 4%. Yo me animaría a decir que va a llegar al 4% real con el empuje de nuevos mercados y también creemos que China para esa época ya va a volver a ser un motor de crecimiento global. Gracias, Juan. Nos preguntan también en términos de la perspectiva para México, la perspectiva de crecimiento económico para México, los tres riesgos principales para la trayectoria de la economía mexicana, y yo creo que después de eso podemos hablar un poquito más de cómo vemos los activos locales que creo que nos están dando algunas oportunidades de inversión y de diversificación en nuestros portafolios. Pero creo que en términos del contexto de la economía mexicana es importante mencionar cómo hemos visto esta recuperación. Sí, acá el crecimiento económico, ustedes saben que Economar hemos sido más optimistas, en la casa ha sido mucho más optimista de lo que era el consenso del mercado en el año 2020, en el año 2021. Hemos
acertado muchísimo nuestro optimismo respecto al crecimiento económico mexicano y que esto estuvo muy por encima de lo que esperaban los analistas y por encima también de lo que nosotros esperábamos, pero sí que estuvimos más cerca y del lado correcto, ¿no? Hay todo un desafío hacia el año 2022. Creemos que el año 2022 el crecimiento económico podría estar al 3%. Creemos que esa dinámica del liderazgo de crecimiento de Estados Unidos y que esto arrastra a México va a seguir sucediendo. Vamos a tener remesas formales de 50.000 millones de dólares, que equivalen a casi 4 puntos del Producto Interno. Vamos a tener crecimiento de las exportaciones y de las importaciones en forma importante, particularmente en la parte de manufacturas, que se viene atrasada por el tema de los semiconductores, que les comenté. Y lo que queda con un poquito más de dificultad es que seguramente vamos a tener recuperación interna del consumo, que podría dar un empujón más a la economía y hacer llegar al 3% de crecimiento económico. ¿Qué estaría faltando? Ya lo mencionamos el año pasado, el tema de la inversión. La inversión está mostrando algunas señales de, yo diría, de rebote o de revivir un poquito, pero no alcanza para impulsar un crecimiento económico cercano al 4%, que sería fantástico que suceda para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, para que las empresas funcionen bien, para que haya muchos empleos y para que la tasa de crecimiento salarial continúe en ascenso. No somos tan optimistas esta vez, lo vemos en la zona del 3%. Creemos que esto no significa que haya empresas, más tarde vamos a hablar Omar de eso, el mercado mexicano, que puedan capitalizar esta oportunidad y puedan hacer una tasa de crecimiento de ganancia, dada su vinculación con Estados Unidos o su vinculación con la economía global. Y también porque hay algunas empresas, ¿no? Pero en conjunto, todo esto hace que el crecimiento económico en México esté más cerca del 3%, ¿no? Y con algunos elementos, digamos, que nos estarían faltando como para impulsar, ¿no? ¿Qué es lo que estaría faltando? A mi entender, un mayor optimismo de los empresarios y también que haya importantes proyectos de infraestructura o proyectos de infraestructura más importantes que permiten impulsar un poco la inversión pública que tiene un poco de caída, ¿no? Esos serían los factores para mí que motorizarían el crecimiento económico hacia el 4. Por el momento no están. No significa que pueda haber cambios en el transcurso del año a medida que avanzamos y que esto sea de un impacto positivo y generen un círculo virtuoso. Gracias, Juan. Sí, yo creo que mostrando esta lámina que vemos aquí en cómo nosotros vemos el crecimiento en México, pues sí vemos esta tendencia de recuperación y sobre todo algo que mencionabas, Juan, en términos de esta confianza o este optimismo que existe, pues ya en términos de la inversión, que sabíamos que era la pieza que faltaba para sobre todo hacer que el crecimiento potencial de México no disminuyera después de esta crisis, pues poco a poco se va reactivando, ¿no? Entonces yo creo que es de los factores que nosotros estamos monitoreando y aquí pues dando pie a un poco más a la entrada de los activos ya en términos de inversión y de opciones. Lo que nosotros estamos viendo para México, si bien es una inflación más controlada, pues sí estamos previendo que el Banco de México pueda seguir con este ciclo de alzas de interés, ¿no? La última reunión de política monetaria que hubo, el Banco de México sorprendió al mercado con una alza de 50 puntos base. Y si bien esto obedece a temas de inflación y el debate hoy dentro de la Junta existe en torno a la inflación y a este pico que puede hacer la inflación por los diferentes factores, pues sí creemos que hay muchos factores que se combinaron para tener esta alza de tasas de 50 puntos base, ¿no?
En 2021 lo que vimos es que los factores externos a la inflación mexicana fueron los principales catalizadores para tener estos datos tan altos. ¿Qué empezó a ver el Banco de México? Empezó a ver esta tendencia de recuperación y sobre todo el dinamismo en algunos factores internos que no lo dejaron cómodo en términos de cómo se podría estar dando esta trayectoria de la convergencia hacia la segunda mitad del año por parte de la inflación y estos targets que tiene el Banco de México. Nosotros creemos que si bien el alza de tasas podría continuar durante esta primera mitad del año, que no estamos previendo hasta ahora, con los datos de inflación que nosotros estamos viendo, otra alza de 50 puntos base. No obstante, esto ya realmente nos ha dejado opciones atractivas en términos de inversión en algunos instrumentos de renta fija, porque ya vemos tasas cercanas a los niveles de 7%, ¿no? Realmente estamos viendo las tasas libres de riesgo, como pueden ser los CETES, con una tasa de 7%, que si bien nosotros creemos que en este año 2021 tuvimos una tasa real negativa por este efecto de la inflación, si se cumple nuestro pronóstico en donde la inflación hacia la segunda mitad del año ya está un poco más controlada, pues podemos tener nosotros una tasa libre de riesgo real en términos positivos y también que nos brinde un retorno atractivo en términos de las estrategias que nosotros podemos estar implementando en los portafolios. Entonces yo creo que ese es el primer factor en donde hoy en día el premio que yo obtengo en términos de una tasa libre de riesgo de un año o inclusive hasta de 3, ya es bastante atractivo en cómo, en el nivel absoluto de tasa, ¿no? En el segundo atractivo en términos de la renta fija, sobre todo, estamos haciendo un cambio importante en las perspectivas y en los portafolios, en donde durante 2021 nuestra preferencia por los instrumentos sudizados fue muy marcada y los portafolios se mantuvieron invertidos la mayor parte del tiempo en instrumentos sudizados y no en instrumentos nominales. Este año estamos haciendo una perspectiva ya un poco más balanceada entre estas dos alternativas de inversión, entre instrumentos reales, instrumentos de tasa nominal, pero sí siendo muy selectivos. Realmente no creemos que el tomar una duración o tener un riesgo de duración tan alto sea eficiente, sino que más bien el nivel atractivo para nosotros de tasa, pues sí es el que nos brinda este atractivo en los portafolios. ¿Qué vimos durante el año en 2021? Vimos pues niveles de tasas muy altos en México y vimos, como pueden ver en esta lámina, las tasas de 2, de 5 años e inclusive de 10 años teniendo alzas muy fuertes, que inclusive ya nos ponen en niveles cercanos a niveles de 2018, perdón, cuando teníamos este impacto de la desaceleración china o este impacto de los mercados emergentes, o en niveles, digamos, ajustados por riesgos idiosincráticos de México mucho más altos, ¿no? Entonces creemos que los niveles absolutos de tasas, sobre todo en tasas nominales de 2 a 5 años, brindan una oportunidad de tasa para los portafolios de una forma muy eficiente y por eso estamos haciendo este cambio en términos de preferencia de tasa real a esta selectividad y a esta diversificación en tasa nominal. En caso de renta variable, para la renta variable mexicana, nosotros traemos una expectativa de crecimiento de utilidades bastante positiva y sí vemos sectores que se van a ver o que han sido beneficiados y continuarán siendo beneficiados de esta recuperación. El sector, pues todo lo que tiene que ver con turismo y hospitalidad, creemos que es de los sectores que van a seguir y continuar con un dinamismo bastante fuerte. Vemos en México sí crecimientos muy divergentes en lo que está captando flujo por el sector turístico global, sobre todo las dos penínsulas, Yucatán y Baja California, creciendo a tasas muy importantes y el tráfico de los aeropuertos creciendo de una forma bastante buena, ¿no? Entonces, creemos que eso puede seguir siendo un catalizador para este tipo de sectores y este tipo de acciones dentro de la bolsa.
Tenemos un estimado para el IPC cercano a los 58,000 puntos para este año, pero sí con un entorno de mucha selectividad dentro del mismo, ¿no? Sí queremos ser muy selectivos. El año pasado analizamos mucho el sector de real estate y sobre todo el sector de fibras. Creemos que hay muchos retos todavía en términos de volatilidad y sobre todo específico en algunos sectores dentro de las fibras, pero nos gustan como un instrumento de protección inflacionaria y sobre todo también un instrumento que nos está dando buenos dividendos, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor muy importante. Creo que una de las tendencias que también cada vez estamos platicando más con las compañías en las que somos inversionistas, pues es este tema del desliste o de la menor representatividad de sectores en la economía. Entonces, sí estamos buscando alternativas en términos de cómo impulsar tipos de compañías que lleguen a la bolsa a listarse y que nos den acceso a diferentes sectores que sean atractivos, porque eso beneficia al mercado mexicano en términos competitivos, no solo en la región de Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en términos de activos mexicanos, esa es la gran preferencia. En activos globales, seguimos teniendo una preferencia a renta variable dentro de los portafolios, y esto por lo que mencionaba Juan en términos de protección inflacionaria. La renta variable es de los activos que mejor protección inflacionaria te da en un entorno como el que hemos estado viviendo desde 2021, y no nos preocupa que las utilidades o que la generación de flujo esté presente en 2022 como un catalizador negativo, ¿no? Como pueden ver en esta lámina, nosotros sí vemos que Estados Unidos podrá seguir siendo uno de los mercados que más nos guste, y esto por las razones fundamentales que tiene en términos de crecimiento en utilidad. Pero yo creo que la constante que sí vemos en términos de la renta variable es que los rendimientos de 20% o los rendimientos de 25, 30% de forma sostenida, sí es un poco más retador. Yo creo que va a haber sectores que sí nos sigan dando esos retornos atractivos. El sector de energía es uno de los que nos sigue gustando, y lo que tiene que ver con commodities es algo que nos gusta, porque hay factores fundamentales de largo plazo que nos van a hacer que pueda seguir manteniendo este ritmo de crecimiento, ¿no? O de retorno. El primero es el de la inversión. Durante la crisis de 2020 se dejó de invertir mucho en este tipo de proyectos por simplemente un costo de capital o un costo de oportunidad muy alto. Entonces, muchos de los flujos a proyectos de inversión se fueron hacia créditos de mediano plazo, y realmente el competir contra un proyecto de este tipo de escala, como el de hacer una mina o el hacer un pozo, no tenía mucho sentido. Entonces, eso lo que ha estado causando es que la oferta tenga una contracción muy importante y que no haga catch up a la demanda. Entonces, sí vemos que hay factores estructurales en el sector energético que podrían crear un poco más de oportunidades en términos de inversión en este año. Hay una tendencia muy importante que se está dando en el mundo, y nosotros como inversionistas también somos parte de esta tendencia, que tiene que ver con estos criterios ambientales, sociales y de gobierno. Sí, esta tendencia nosotros vemos que va a continuar dentro de las preferencias de los inversionistas a nivel global, y nosotros como pues participantes y promotores de estas nuevas metodologías de inversión, sí sabemos que tenemos que movernos a un mundo mucho más limpio, ¿no? Entonces, también hay este tipo de oportunidades de inversión dentro del sector energético, o como se le conoce, energías verdes o alternativas, que también podría estar generando mucha inversión y muchos proyectos en términos de diversificación y sobre todo de atractivo de inversión. Dentro de mercados emergentes en renta variable, como mencionaba Juan, China el año pasado fue una de las regiones que más nos golpeó. Nosotros veíamos un atractivo en términos del mercado, la tecnología, y sobre todo cuando nosotros estamos o nosotros dentro de nuestros portafolios capturamos estas megatendencias que están ocurriendo en el mundo a través de diferentes regiones, pues China claramente es uno de los países que más innovación
y más disrupción estaba generando en términos tecnológicos. Nosotros estábamos bastante cómodos con esta tesis, pero el riesgo político que existe y la incertidumbre que llegó a existir durante 2021, pues realmente nos afectó durante la segunda mitad del año. No obstante, se ve una oportunidad en términos de evaluación atractivo, en donde compañías como Didi, como Alibaba, pues después de que tuvieron las caídas tan importantes en términos de los precios de bolsa que vimos en 2021, pues están razonables y atractivas como para tener una visión para los siguientes 3 a 5 años, ¿no? Entonces, la seguimos evaluando. La verdad es que el posicionamiento que nosotros teníamos en los portafolios el año pasado se fue disminuyendo por esta incertidumbre, pero sí vemos un caso atractivo en términos de evaluación si tomamos una visión de 3 a 5 años en esta clase de activo, ¿no? Realmente estas oportunidades de evaluación nosotros las vimos en marzo de 2020 cuando algunas de las acciones estaban cayendo de una forma significativa y ahí es en donde el análisis que nosotros tenemos fundamental y una visión de más largo plazo nos permite a nosotros que los portafolios puedan tomar este tipo de oportunidades y capitalizarlas en un horizonte mucho más largo, dado que tampoco tenemos una ponderación o un posicionamiento tan agresivo, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor muy característico de nuestro proceso de inversión, en donde sí tratamos de capitalizar estas oportunidades que nos brinda el mercado por disrupciones que se dan en un corto plazo. Pasando un poco a renta fija global, creemos que el crédito sigue siendo de los activos que más nos gustan. Yo creo que ya no con la convicción que vimos durante 2021, sin embargo, creemos que la tasa de referencia, sobre todo en Estados Unidos, lo que va a suceder en términos de la política de la Reserva Federal en retirar estos estímulos durante el primer trimestre y posiblemente empezar con el alza de tasas hacia la segunda mitad y sobre todo mayo, junio, creemos que va a hacer que estas expectativas de tasa de interés, sobre todo en algunos créditos, que se reajusten y que puedan brindar oportunidades de inversión, sobre todo en tasas en dólares, en niveles altos. Creo que puede ser un atractivo para la segunda mitad del año. Sí creemos en términos de la política monetaria de la Reserva Federal que el error de política monetaria no está más hacia el alza de tasas, sino a que permanezca sin acción, ¿no? Yo creo que el consenso de mercado hoy en día no está esperando que se quede sin actuar la Reserva Federal y creo que podría ser un riesgo el que no hiciera nada y no necesariamente que continúe o que empiece su ciclo de alza de tasas, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante importante. Juan, algo que quisieras agregar, se nos está terminando el tiempo y sí quisiera tomar un poco de preguntas, pero no sé si algo en términos generales de asset allocation y nuestras preferencias, si tú quisieras agregar algo específico. Bueno, que el año va a traer oportunidades, va a haber rotación hacia nuevos mercados, va a haber noticias y eventos económicos que van a abrir nuevas posibilidades y tener un management activo, los portafolios y profesionales que puedan llevar adelante la administración y que puedan capturar esas oportunidades es clave, ¿no? No es un año como el 2021 que uno compraba a Estados Unidos y se quedaba sentado y a lo largo del año las cosas iban a funcionar de una determinada manera, ¿no? Creo que va a haber muchas noticias, va a haber rotación entre sectores y va a haber muchas oportunidades para capitalizar. Y no es un año tan simple como fue el anterior, ¿no? Desde nuevo, Europa, China, mercados emergentes, algunos instrumentos alternativos que estamos trabajando también y poniendo en algunos portafolios van a agregar income y valor y protección inflacionaria, ¿no? Sumado a lo que ya comentó Omar a los mercados locales. Y quisiera tener aquí para dar con las preguntas. Gracias, Juan. Nos preguntan la expectativa que tenemos para el tipo de cambio. Peso dólar. Esa sí que es una muy buena pregunta. Ciertamente
La verdad que tenemos cambio de presidente del banco, cambio de gobernador del Banco Central. No es un tema menor. Hasta ahora, todo lo que ha sucedido y la función de reacción de Banxico al aumento de la tasa de inflación y con los nuevos miembros que la Junta de Gobierno, todo indicaría que la situación debería continuar, pero creemos que el tipo de cambio se debería depreciar menos de lo que estamos esperando. Pensar en un nivel de que el tipo de cambio termine en la zona de 21 suena razonable. Creemos que eso no debería ser un monto muy elevado y deja un retorno en dólares muy atractivo, ¿no? La verdad que en cierta forma, si uno está capitalizando una tasa de 7,5%, 7 y algo por ciento, y tiene 3 puntos de devaluación, está capturando prácticamente una tasa de dólares del 4,5%, que es muy atractiva, ¿no? Eso como un punto general. Creemos que la zona 21 puede ser un lugar donde podría terminar el tipo de cambio, ¿no? Gracias, Juan. Pues yo creo que hemos contestado todas las preguntas y hay algunas que sí creo que le vamos a dar seguimiento y les contestará el área de producto y comercial, que tienen que ver sobre todo pues ya con preguntas específicas de producto, ¿no? Creo que para terminar aquí, en términos generales, yo el mensaje que les quiero dar para el outlook que estamos viendo para 2022 tiene que ver con una continuación en el crecimiento económico. Realmente este escenario de recesión o pues, una nueva variante o etcétera, creo que cada vez es mucho más ruido y no necesariamente algo que nosotros lo veamos como un riesgo inminente. Creo que los eventos políticos que van a suceder este año en el mundo, elecciones en Europa, elecciones intermedias en Estados Unidos, creo que van a ser muy importantes para dar seguimiento, sobre todo en este movimiento que se empezó a dar de contrario a la globalización, y que eso es una tendencia que también ha estado sucediendo en el mundo, pero que yo creo que los retornos en las diferentes clases de activo o en términos de los activos de riesgo continúan bien porque siguen estos factores fundamentales de una forma sólida y sobre todo de una forma relativamente sana, ¿no? Entonces creo que ese es un factor muy importante. Yo creo que este escenario con el que habíamos venido viviendo en los últimos 2 años de retornos de renta variable de 30%, 20%, creo que se ve mucho más retador, pero yo creo que sí podemos tener retornos de renta variable positivos y sobre todo buenos en términos de un entorno o un contexto global como el que estamos viviendo. Creo que va a haber muchas oportunidades en algunos sectores y ahí yo creo que el manejo activo es la clave. Porque simplemente comprar un solo instrumento o comprar un vehículo y esperar que sin hacer nada o ser pasivo me dé un retorno significativamente o comparable a los años anteriores, creo que es un reto bastante complicado. Entonces yo creo que el tener un manejo activo y una diversificación creo que va a ser bastante bueno para este año. Y sobre todo, yo creo que el estar buscando tasas, sobre todo en entornos como el mexicano, de tasas relativamente altas, también con un horizonte de un año, creo que también es bastante bueno, ¿no? Creo que eso es algo bueno en términos de cómo estamos viendo las alternativas de producto para este año. Juan, ¿algo que quisieras agregar más? Si no, pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar del Outlook 2022 y gracias, Graciela, por la invitación. No, no mucho más que agregar, solamente desearles un grandioso 2022, que se cumplan todos sus deseos, tanto para ustedes como para sus familias. Y Principal Financial Group va a estar aquí disponible para administrar los portafolios y facilitar que ustedes puedan cumplir sus sueños y darles la seguridad financiera que se merecen. Muchas gracias, Juan, Omar, y gracias a todos los asistentes.
igual les deseo un buen inicio de año y saben que cualquier duda que tengan acerca de los portafolios o incluso de la plática, lo estaremos trabajando, nos lo pueden hacer llegar. Y nada, sin más que decir, que tengan un excelente día y muchas gracias. Hasta luego.